Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Lucila, terapeuta, coach, exploradora de la vida y mucho más. Acá vas a encontrar un espacio para reflexionar, descubrirte, transformarte, crear en conjunto y aprender herramientas concretas para tu vida. Si te apasiona conocerte, crecer, desafiar tus propios límites, animarte a cambiar de piel para vivir en más conexión con tu esencia, este podcast es para vos. Desde que asumí mi vocación por abrir mi voz, expresar y compartir, estoy acá para acompañarte en temas que nos atraviesan a todos como seres humanos. Nuestros deseos, nuestros límites, nuestra energía vital, la comunicación, la expresión, nuestros miedos más profundos, relaciones, el tantra y mucho más. ¿Para qué? Para conectar nuestro centro vital, abrir nuestro corazón y hacer puente para elevar nuestra conciencia para vivir de manera más auténtica y plena. Abrite esta experiencia y quédate que empezamos. Qué feliz que estoy hoy. Hoy es un episodio muy especial y es porque tengo aquí conmigo a un invitado muy especial. Está acá Fran para acompañarnos hoy. Fran ha sido participante de mi programa grupal online Camino Tántrico, este programa con herramientas de tantra para tu vida y para acompañar a otras personas. Y empezó también su recorrido con el tantra con nuestros talleres, programas, retiros. Así que bueno, súper feliz y honrada de que estés hoy acá. Me gustaría que te puedas presentar con tus propias palabras. Bienvenido. Gracias, Lulu. Un placer realmente también estar aquí para poder brindarme y compartir mi experiencia en el Tantra, cómo llegué hasta acá. Y bueno, me presento, soy Franco, mucho gusto. Y bueno, aquí estamos. Te cedo la palabra para que vayas ahí vos. Dale, me encanta. Me encanta esta situación así de encuentro y también de apertura a lo que co-creemos en conjunto, ¿no? En este episodio. Bueno, voy a empezar muy por el principio y es que me encantaría que nos cuentes cómo fue tu encuentro con el Tantra. ¿Qué estabas buscando? ¿Para qué te sumaste a estas propuestas, ¿no? ¿Qué preguntas te estabas haciendo en ese momento? Bien, yo creo que, creo no, tengo la certeza de que todo llega en el momento que tiene que llegar. Yo hacía mucho que estaba buscándome y encontrándome en varios caminos dentro de mi propio descubrimiento y mi búsqueda con la espiritualidad y todo, que, bueno, empiezo a salir con mi actual compañera, que ella ya había tenido algún contacto anteriormente con el Tantra y me invita a participar de mi primera experiencia o primer contacto ahí en un Tantra Lab. Me quedé como que era muy nuevo todavía para mí, ¿no? Y me quedó llamando mucho la atención igual el cómo encaraba un montón de situaciones y cómo se puede ir demostrando también con un montón de actividades y ejercicios que de repente como combinándolos en la vida cotidiana estaba bueno. Pero bueno, fue como una muestra como muy por encima. Después mi compa empieza con su primera comunidad y yo acompañándola desde afuera, como acompañándola en su proceso, me quedaba yo incluso fascinado con toda la experiencia que ella venía completamente verborrágica a compartirme después de cada encuentro todos los miércoles. Entonces yo trataba de esperarla como con la comidita lista, una copita de vino, así como un mimo, y abrazarla justamente porque todo lo que se había movilizado en el encuentro, sea el encuentro que sea, era siempre muy movilizante y ella venía así con todas las ganas de contarme. Entonces era que llegaba, yo ya empezaba a calentar la comidita, copita de vino, y me empezaba a contar ella toda su vivencia ese día. Y me empezó a llamar incluso todavía más, y la comunidad siguiente ya me sumo yo y la hacemos los dos juntos. Ella repite. Y ella en esa segunda comunidad ya entra como más ayudante
Y bueno, yo como participante 100%. Y bueno, atravesar toda esta experiencia por mí. Ya no soy solo como un sostén ahí tal vez, o escucha nada más de la experiencia de otros, sino que empiezo a pasarla yo por mi cuerpo y empiezan a pasar un montón de cosas, por supuesto, que me empiezan a cambiar incluso la perspectiva de un montón de situaciones en la vida, por ahí cómo gestionarme, principalmente siempre a mí. O sea, el cómo empezar a actuar o a compartirme desde un lugar más disponible cuando lo esté. Y cuando no lo esté, también aceptar que no lo estoy. Muchas veces me ha pasado de ser como... No me sale la palabra, pero siempre el estar complaciente, esa es la palabra indicada. Y bueno, por no quedar mal o por no quedar como mala onda, entre comillas y todo, siempre el decir que sí, aunque no tenga ganas. Todas estas actividades que empecé yo a atravesar por mí, me llevaron como a decir, bueno, también está bien si no quiero y decir que no. Y que bueno, es una de los primeros pilares, digamos, que aprendí yo en el Tantra, que son los límites. Que si bien lo viví en varias comunidades y todo, siempre está muy bueno como recordárselo uno, de que sí, hoy puedo hasta acá. Y si no te cae bien eso o lo que sea, para mí está bien. O sea, es como, yo quiero respetarme. Entonces, bueno, me llevó mucho a practicar eso en mí, sobre todo desde esta primera experiencia o primer contacto con el Tantra. Qué hermoso, qué hermoso. Ahí para también quienes no conocen lo que estás contando, ese primer acercamiento del Tantra Lab son esos talleres de 3 horas, ¿no? Como esa primera puertita de entrada. Y a lo que Fran se refiere con comunidad es el programa grupal Comunidad Tántrica, que ya es animarse a, bueno, transitar durante 3 meses de manera semanal esta experiencia. Y me encanta esto que trajiste, como tal vez los primeros esposos vinieron también por acompañar o presenciar el proceso de otra persona, en este caso de tu pareja, y cómo muchas veces cosas que nos marcan en nuestro camino espiritual también llegan de la mano de las experiencias de otros. Me parece muy, muy lindo cómo puedo también incluso empezar a transformarme al ver la transformación en alguien tan cercano, ¿no? Y también esto que traes de los límites, no sos el primero que lo dice y es hermoso, y también confirmo que sigue siendo uno de los pilares más importantes, porque como para poder decir que sí y abrirme a una experiencia y expandirme a una experiencia, el primer registro que tengo que tener es el no. ¿No? O sea, creemos que, ¿cómo vamos a empezar por la negativa? Como si fuera también algo malo, pero justamente la negativa es demarcar, ¿no? Delimitar esa frontera, porque si de este lado es el no, todo ese otro lado es el sí. Y Fran, ¿te acordás cuáles eran tus primeras resistencias u objeciones que tenías con este camino? Como qué partecitas tuyas se resistían a, ¿no? Como a entrar, o algo ahí que te hacía ruido, te generaba miedo o inquietud. Sí, creo que una de las principales que tengo es como el pudor o la vergüenza, la exposición. Esto que está pasando ahora, tal vez hace 2 años no hubiese estado tan cómodo sucediendo. Creo que incluso el Tantra me ha preparado en ese sentido como para otras experiencias similares a estas, en las cuales he tenido que exponerme, hablar enfrente de un micrófono, cámaras o lo que sea. Y yo antes no me lo podía ni siquiera imaginar esto que está sucediendo. Entonces es como que nada, sí me ayudó un montón a fluir en ese sentido, ¿no? Y en el aceptar de que equivocarse también está bien, que puede pasar, que se puede, no sé, volver para atrás, volver a grabar o lo que sea, a menos que estés en vivo al 100%, pero es como, bueno, quitar esa presión de que también puede suceder y está bien, que no...
no es determinante, no se acaba el mundo ahí. Y eso me pasa un montón por el mismo juicio que por más de que otro no te lo esté diciendo, uno como que se siente con esa presión de que tiene que salir bien o que tiene... Entonces como que me ayudó como a ir soltando eso, incluso en las propios ejercicios o prácticas en las comunidades. Fue como, bueno, confiar en el proceso y decir, bueno, no hay bien ni mal. Como quitarle esa polaridad o esa... sí, yo creo que sí, es como esa polaridad de decir, bueno, o está bien o está mal. No está ni bien ni está mal, es. Entonces eso como que me ha ayudado mucho como a quitarle ese juicio del bien o el mal. Entonces como, bueno, que fluya. Exacto, sí, como esta invitación del Tantra de realmente integrar y traernos con todo lo que estamos siendo y de que no hay que modificar o adaptar una parte de mí para que encaje en algo, sino que incluso mi parte, no sé, la que tiene resistencia, la que tiene miedo, la que no quiere, también es válida, ¿no? Como legitimarnos en totalidad. Se me viene una pregunta muy interesante que probablemente a muchas personas también les dé curiosidad, y es, a ver, ¿de qué manera tu ser varón, ¿no?, se ha transformado a través del Tantra, ¿no? Como vos como varón, con todas las expectativas, exigencias, mandatos, patrones que hay alrededor también de los hombres en nuestra cultura, en nuestra sociedad. ¿De qué manera sentís que el Tantra ha modificado, cambiado algo de lugar o te ha mostrado una perspectiva nueva, ¿no?, en relación a tu rol también como hombre? Uh-huh. Muy buena pregunta. La verdad que sí, me trajo mucha conciencia de lo no quiero decir mal educados, porque cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía. Esto también es como una regla que me ha traído incluso el tantra o el trabajo en mí mismo, de que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, pero con intenciones de mejorar o de convertirse cada vez en una mejor versión de sí mismo. Me ha traído eso, repito, mucha conciencia para yo terminar por lo menos en mí de destruir ciertos como pilares culturales y sociales con los cuales un hombre tiene que ser o desarrollarse o verse en la sociedad, y aceptarme que yo nunca me sentí así en ese sentido. De hecho, yo siempre fui muy tímido, siempre fui muy... como que me costaba el contacto incluso con una figura femenina, una mujer o algo. Cuando yo iba a querer acercarme a una mujer que me atraía o una persona que me atraía, siempre me enjuiciaba mucho yo porque no me sentía dentro del patrón a cumplir en un rol social. Entonces el ir a chamullar o el ir a la fiestita para el levante, qué sé yo nunca resoné con eso, pero lo hacía y lo intentaba. ¿Por qué? Para encajar. Entonces creo que en ese sentido me ha ayudado mucho a liberarme a un 95%, diría, todavía no, porque quedan algunas cositas. Pero siempre un montón, hay que terminar 95% limando. es un montón. Siempre nos queda un poquito para seguir Sí. limando y seguir. Entonces ha sido como este camino de pasar a dejar de sentirme que tengo que encajar y a ser genuino, a ser yo, a aceptarme también de que hay un montón de maneras, no hay una sola, no hay solo un modo de ir al levante, por decirlo de alguna manera. O sea, hay un montón de formas incluso mucho más amorosas, más amables, más genuinas. De hecho, yendo un poco como más directo a la parte del encuentro sexual, por ejemplo, está muy
estamos como educados, como con una coreografía que está muy errada a lo que yo lo veo hoy en día o acepto como lo vi siempre. Eh, porque siempre me sentí como incluso eh, fuera, fuera del contexto normal. Incluso podría decir Normativo, que, claro, claro. hasta incluso por ahí de vínculos muy cercanos, sentir no solo la vista o el juicio, sino escucharlo muchas veces de cómo en la primera cita no pasó, no hubo un encuentro físico. No, porque tiene que. Como bueno, muchos tienen esa regla de que si en la primera cita no pasa, no es ahí o al revés. Es como, no hay un paso a paso a seguir. Y a mí siempre incluso me ha gustado mucho la sensorialidad. Entonces yo, incluso antes de un encuentro ser más cercano, más sexual, explícito, digámoslo de alguna manera, con una persona, siempre yo he sido muy del contacto más sutil. En muchas ocasiones eso me ha generado un encuentro muy placentero y en otras así como mucho cortocircuito porque no estaba yendo según el manual. Exacto. Y me sentí siempre como muy fuera del foco o muy fuera del patrón. Entonces, eso me generó una como alejarme mucho de mí mismo y decir, bueno, no, tengo que hacer esto para que esté bien o para que todos me acepten o para quedar bien y no quedar como un salame. Sí. Y no quedar como un salame, claro, porque de repente no sucedió como estaba escrito en el manual. Y es como, tengo mi propio manual. Eso es lo que he empezado como a aceptar también, en el que mi manera de ir al encuentro, no todas las veces, puede ser que haya momentos de encuentro mucho más fogosos y todo, pero lo que más me gusta a mí de ir al encuentro es el sentir. Y que la previa, por decirlo entre comillas, de un momento previo a, puede ser incluso solo eso. Que incluso debería dejar de ser tomada la previa, ¿no? Exacto, Porque es parte. tal cual. Como... Entonces como disfruto mucho más de ese momento que de cualquier otro, sacando la previa de contexto, de que no sea solo previa, de que es un encuentro sexual también, sin que haya una penetración, por llamarlo propiamente dicho como es. Entonces, quitarme esa presión, o sea, me ha ayudado mucho a quitarme esa presión de decir no tengo que cumplir con ningún manual de nada, tengo yo mi propia manera de ir al encuentro y eso es lo que hoy en día me permite fluir mejor, como más tranquilo, más en calma, es decir, no tengo que cumplir con ningún reglamento. Creo que me fui un poco de las ramas con la pregunta, pero bueno, como masculino, volviendo ahí un poco, creo que sí, me siento como mucho más abierto, mucho más disponible y mucho más seguro también, porque he empezado a conocer mucho más mis no, para poder saber realmente cuáles son los sí, y cuando es sí, tiene un montón más de magia, un montón más de experiencia, un montón más de sensaciones, porque lo estás haciendo con un sí seguro y no con un sí porque debería. Exacto, qué precioso, porque también tal vez está mucho más popularizado que, bueno, que las mujeres, ¿no? Nos preguntemos por el sí, por el no, todo el consentimiento, pero que también los varones se den el permiso para registrar que es un no y que no tienen que estar ni siempre disponibles, ni siempre con la misma energía, ni siempre con la misma apertura, ¿no? A un encuentro erótico. Digo, eso es súper valioso. Me parece como muy sanador lo que estás diciendo y te lo agradezco mucho que lo abras porque también es poder cultivar cada vez más el permiso para que nuestros hombres, todos, ¿no? Mi hombre interno, tu hombre, o sea, los hombres del mundo podamos tener más contacto con la vulnerabilidad, con la sensibilidad, con la fluidez,
¿no? Como esta integración en el fondo, siento yo, o esta reconciliación de la energía femenina y masculina que, bueno, hay tantas heridas cultural y socialmente. Así que gracias también ahí por abrirte y traerlo. Y me gustaría preguntarte también, bueno, vos hiciste un gran recorrido de talleres, programas, retiros y te sumaste a la primera edición de Camino Tántrico de este programa que ofrecí. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de participar en ese programa? Yo, sí, en el programa de Camino Tántrico, creo que más allá de que la regla, entre comillas, era como ser ya facilitador de alguna actividad holística o algún servicio a la comunidad, em, yo estaba como, que todavía lo estoy, creo que nunca dejamos de estarlo, como en esta transformación permanente, pues estamos todo el tiempo cambiando. Em, lo quise traer a mi vida como para terminar de reforzar y poder em, traer más el tantra a mi cotidiano. Que no sea solo los miércoles en la Comu o a fin de año en el retiro. Lo cual en ese momento yo estaba atravesando un montón de cosas y de hecho no lo pude terminar el programa. Pero tengo todo el material, entonces como que cada tanto lo voy rechequeando y todo. Hice algunas prácticas igualmente, creo que ya está la tercera o cuarta práctica por ahí. Para ver qué tanto también me resonaba el hecho de estar del lado como de facilitador o de guía de una actividad en particular. Me sentí bastante cómodo, pero bueno, también a la vez como que sentí que me faltaban como por ahí terminar de limar algunas cositas en mí para terminar de conectar con la parte de, bueno, con todas estas herramientas. Si bien yo voy a traer mucha más presencia a mi cotidiano, a mi vida, resueno mucho con el servicio a la comunidad. Entonces por ahí el decir, bueno, al día de mañana tengo otra herramienta en mis manos para poder brindar todo esto que he atravesado yo y que me parece fantástico que esté al alcance y que esté cada vez siendo más divulgado, esté más presente en la sociedad. Y creo que está bueno, me gusta la idea. Qué lindo también en este proceso de aprender para enseñar o aprender para dar, también hay algo del aprendizaje propio que, viste, se refuerza o se resignifica. ¿Hay alguna de las herramientas o de las experiencias dentro del programa que sentís que le diste otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque esto de que vos ya tenías un cierto recorrido antes, pero algo que sentís que hizo un clic distinto o que lo entendiste de otra manera o que, ¿no? Como te marcó más, ya sea una experiencia, contenido, herramienta. Creo que más como experiencia fue el saberme capaz de poder guiar también. Al haberlo atravesado por mí también tantas veces, ya saber cómo se siente la herramienta en mi cuerpo, y conocer, digamos, como los pasos a seguir dentro de lo que sería ya un camino tántrico, los pasos a seguir de determinada actividad o determinada herramienta, decir, bueno, yo ya tengo una base de esto porque ya lo atravesé por mí y todo, y bueno, a ver cómo lo transmito a otro. Creo que ese fue para mí el mayor desafío. En un principio fue como que me sentí con mucho miedo de no saber cómo. Y me salió muy natural, me salió muy bien. La persona que guié en ese momento se sintió como súper bien, como que atravesó su momento también, y eso me hizo como confirmar de que, bueno, el día en el cual yo ya tenga más herramientas para poder brindarme en este servicio a la comunidad, bueno, saber que mi energía está abierta para eso, solo tengo que confiar más en que la tengo. Sí, hermoso, hermoso. Que bueno, el tantra en general a mí me ha traído mucho eso, en la confianza en mí mismo, en que el error o lo bien, lo mal, así es como, no, todo es. Entonces como que está bueno recordárselo
uno para... Eso te iba a preguntar, como de qué manera sentís que el tantra en general ha cambiado tu manera, ya sea de relacionarte con vos, relacionarte con tu familia, relacionarte con amigos o con tu trabajo, como tal vez qué registro te acompaña más de cerca en lo cotidiano, ¿no? Como también a veces tantra parece una palabra súper abstracta, ¿no? O como llena de cosas, como cuál es la manera más concreta, diaria, en la que el tantra entra en tu vida, sentís vos, ¿no? Hoy, ya sea en el trabajo, ya sea en tu forma de amar, ya sea en tu forma de entregarte eh, a otro, a otra, ya sea, bueno, también en decir que sí, en decir que no, en tu relación con tu propia energía, eros, como dónde sentís que está más, se coló, ¿no? Como más fácilmente. Ujú. Yo creo que en general, más en el registro propio y los límites, que los límites es algo que vengo trabajando tanto conmigo como para con el exterior. Eh, por esto que te decía recién, yo he sido como siempre como muy complaciente y el estar como todo el tiempo disponible. Em, Incluso por el propio miedo al rechazo, que lo- por algo lo he tenido que trabajar tanto en mi vida, he tenido situaciones por ahí en mi infancia que me han traído por ahí un poco este miedo y es como, bueno, si no quiero, hoy sé que no voy a decir que sí porque no tengo la disponibilidad y es como, bueno, hoy no quiere decir que nunca vaya a estar disponible. Entonces, también es como no solo aprender a poner el límite, sino el cómo, decir, mira, hoy no estoy para esto. Y Tal a vez mañana, sostenerlo, claro. porque también decir que no se mueven un montón de cosas internamente, como decir que no y confiar que voy a seguir siendo amado. Ujú, tal cual. Em, entonces, sí, yo creo que eso es una de las cosas que como que más presente se me ha hecho por este trabajo interno que también, después de ser muy complaciente, nunca decir que no o casi nunca, de repente empezar a poner varios límites a varias personas se revolucionó mi vida por completo porque algunas de esas personas al sentir ese límite que antes no estaban, como que hubo toda una revolución ahí de que cómo ahora estás diciéndome que no si siempre me dijiste que sí y bueno, hoy no. Y acá me quedo. No quiere decir que vaya a ser para siempre que no, pero hoy es no. Tal vez mañana también es no. Pero por ahí pasado me preguntas de nuevo y estoy más disponible y ya aprendí en que si digo que sí, el hasta dónde quiero decir que sí también. Como que no puedo no decir que no a todo, pero si no, che, mira, sí estoy para lo que me estás pidiendo, pero dentro de lo que me has pedido hay algo que preferiría no hacer. Entonces, como bueno, no le digo que no a todos, sino a solo esa situación que antes me incomodaba, que tal vez no podía registrar, y le dije que no a toda la situación, y dice, bueno, ahora tal vez, no es todo, no es todo esto Claro, lo que me incomoda, es solo esto chiquitito que está acá. Bueno, che, mira, estoy para todo esto otro, pero para esto no. claro. Entonces también como poder separar y diferenciar, y bueno, eso trae otra disponibilidad, trae otra respuesta del externo, por ahí muchos límites que puse, gente se terminó alejando al 100% y como, bueno, cada uno elige su propio camino también y yo creo que es lo más sano incluso, o lo que me estoy dando cuenta que es mucho más sano incluso decir, bueno, quien me acepta así con estos límites que yo estoy poniendo hoy, bueno, mere- merece mi atención, mi amor. Si de repente pongo un límite y ya no me quieren más o no me quieren ver más por ese límite, bueno, besito. O sea, prefiero que así sea porque claramente esa persona o esa energía o lo que sea estaba absorbiéndome la mía, básicamente. Entonces, como bueno, poner ese límite para poder dejar de drenarme yo y poder tener esa disponibilidad energética para otros que no, no se enojaron conmigo porque les puse un límite. Sí. Sí, totalmente. Es como esta frase, ¿no? Más conciencia y más poder conlleva también una gran responsabilidad, que es también la responsabilidad de
ok, sostengo mi no y confío que yo estoy eligiendo este camino ahora y confío en que las personas que se pueden quedar y lo respetan es porque realmente están nutriendo, ¿no? Y contribuyendo y apoyándonos en conjunto. Y sí, es lo que sucede cuando empezamos un camino que nos marca, que nos transforma. A veces creemos que nos quedamos solos y en realidad es que simplemente nos vamos acercando con las personas que también resuenan, ¿no? En esa misma búsqueda. Y también creo que es súper interesante el otro lado, es yo aprender a decir que no y también aprender a recibir los no de afuera y entender que no le están diciendo que no a toda mi ser, a toda mi persona, sino es no a esto en este momento de esta forma. ¿Sí? Como no tomar el no como un rechazo, ¿no? Existencial. Bueno, viste que cuando empezamos con la charla te había comentado como que hacía bastante que yo venía como transitando un camino de espiritualidad o autoconocimiento o acercándome con intenciones de ser una mejor versión mía cada día. Me empezó a pasar que hoy con 36 años estoy mucho más tranquilo al respecto porque sé que cada persona va tomando su lugar en mi vida también y yo en la suya y todo, pero a los 20 moneditas, me quedé solo. Más allá de que yo también decidí viajar al exterior y tratar de mudarme a vivir en otro país, primeramente fue México, pero como que de repente el tomar decisiones por mí me empezó a llevar a un camino más propio y un montón, te diría el 95% del círculo de gente que yo tenía rodeándome hasta ese momento, después de esas decisiones que yo empecé a tomar por mí, desapareció. O sea, me quedaron personas contadas con los dedos de una sola mano que siguieron en contacto conmigo, yo con ellos, y a pesar de las distancias, de las decisiones y todo, es como que nada, me bancaron así en esa. Y el resto fue como, no, ya no me das lo que necesito, tal vez, no sé, no quiero juzgar en ese sentido a nadie, pero claramente yo ya no les estaba dando lo que necesitaban. No, dejé de ser tan complaciente. Claro, claro, sí, sí, es como se me viene esto de los vínculos en realidad no se pierden, sino que se transforman, ¿no? Y se transforma con quién me vinculo y con quiénes podamos seguir siendo, así como en alianza o aliados o aliadas en este camino. Que... Tal cual. Sí, de hecho a lo que quería llegar es que me sentí muy mal durante 7, 8 años o más, tal vez, porque estaba solo. Porque muchísima de esa gente, o sea, me costaba verlo como lo estoy viendo, como lo estoy diciendo ahora, porque era como, che, ¿qué pasó con toda esta gente que de repente, bueno, hoy lo entiendo, porque ya como que lo que ya se vio no se puede desver o le empezamos a meter esta conciencia que requiere más responsabilidad, como decís vos y todo, y es como, bueno, todo va de la mano. Bien, gracias también ahí por abrir así con tanta vulnerabilidad y honestidad. Bueno, ya para ir cerrando, hay 2 preguntas que me gustaría hacerte. Primero, ¿qué le dirías a alguien que siente curiosidad y a la vez miedo, ¿no? De acercarse al tantra o tiene muchas dudas o preguntas? ¿Qué le dirías a alguien así? Voy a citar una frase tuya que dijiste en tu primer capítulo de tu podcast. Con miedo y todo, si sentís un llamado, hacelo. Si estás sintiendo el llamado o la curiosidad o algo, el miedo va a estar ahí. Pero del otro lado del miedo están las oportunidades, están las posibilidades. Es como, si no, bueno, quédate sentado en el sillón donde te sentís cómodo, donde ya está todo lo conocido y zona de confort, perfecto. Ahí no hay riesgo. Ahora, vas a conocer algo nuevo, vas a caminar un camino distinto o querés llegar a un lugar distinto, vas a tener que caminar un camino diferente al que venís caminando todos los días. Entonces va a haber mucho miedo. Es como la rutita marcada, ya asfaltada y todo, el camino campo atraviesa por el bosque, que llegan muy distintos lugares o capaz que al mismo, pero con experiencias diferentes. Claro. Entonces, por esta rutita que ya está marcada, bueno, vas a ver siempre lo mismo, todo bonito, los arbolitos, esa piedrita, Ahora, por acá vas a llegar completamente transformado al mismo lugar y no vas a ser la misma persona cuando salgas. Y ahí es donde también surge mucho ese miedo de qué hay ahí detrás.
Y yo por lo menos a todos los seres que me han quedado, digamos, así como más cercanos, más allegados, yo a la gran mayoría les recomiendo que al menos tengan un primer contacto con un Tantra Lab o con alguna Komu o algo. Y si no les resuena también está bien, porque agradezco que hoy en día las personas que también han quedado como muy cercanas a mí estamos en un camino muy similar. Entonces es como que por rutas diferentes estamos como acompañándonos. Pero es como bueno agregar y compartirnos estas herramientas que a cada uno nos han traído a caminar juntos o acompañarnos por ahí con un par de kilómetros de distancia, pero llegamos a un punto en común y es, che, mirá, no sabes lo que viví, compartir, ¿no? Yo te recomiendo que vengas por este camino la próxima, y al revés. Pero bueno, como traer todo eso al cotidiano y a la vida es transformador. O sea, como con toda esta experiencia que he contado, de toda la conciencia que me ha traído a mí, de esta aceptación también de mi yo propio. De decir, no tengo que complacer realmente a nadie. O sea, se van a complacer con mi forma de ser simplemente. O sea, no es que yo tengo que complacerlos. O sea, ya con mi forma de ser ya complazco. Soy suficiente. Soy suficiente, exacto. Hermoso. Así que bueno, es hacerlo con miedo. Claro. Sí. Potente y hermoso. Bueno, y justo que trajiste esta analogía de la ruta, contame, ¿no? ¿Cómo es ese paisaje del Tantra? Si el Tantra fuese esa ruta, ese camino, ese escenario, ese paisaje, ¿qué ve Fran? ¿Qué se ve del Tantra a través de los ojos de Fran? Cuando charlábamos recién un poco de un poco el recorrido que íbamos a hacer ahora en el podcast, se me vino como una imagen que todavía la tengo en la cabeza. Tomé una pausita como para ver si había mutado un poco. Pero literal yo creo que el Tantra como camino es... Veamos una panorámica desde la altura, ¿no? Es todo. Es nieve, es desierto, es mar, es bosque, es un prado verde hermoso, es un bosque denso y oscuro, es un día soleado y hermoso en la playa. Tiene todas sus matices. O sea, no te puedo decir que es uno de todos esos porque me resuenan todos, porque en momentos me he sentido en el paraíso del placer conmigo mismo, y en otros momentos me he sentido en las penumbras del bosque más oscuro que había entrado jamás, en otro momento como terminando de escalar la punta de una montaña llena de nieve. Como que me ha llevado a todos los paisajes, no te podría describir uno en particular, así que es como una vista desde arriba, que tenés una montaña con nieve, el mar, un bosque, un prado verde por acá, así. Hermoso, me encanta cuando ponemos así imágenes a las palabras. Y lo veo ahí desde arriba, es más como arriba del avión y salto con paracaídas y me tiro, ¿o no? Bueno, qué placer, qué honor, me honra un montón que te hayas abierto a esta experiencia, a esta propuesta, que te hayas abierto a compartirte, a compartirnos. Ha sido para mí una gran celebración tenerte acá. Así que muchísimas gracias. Gracias, Fran. Para mí es realmente un honor que me hayas invitado, poder estar acá presente para abrirme así, a compartir. Debo admitir que venía como un poquito temeroso, sí, para no decir otra palabra que pueda llegar a ser polémica, pero nada, es así como te decía, es confiar acá y estoy, y abrirme, y me relajó acá el ambiente también, así que gracias de nuevo, un verdadero placer. Y gracias por haberlo hecho incluso sintiendo ese temor, así que de nuevo, gracias. A ti. Bueno, y muchísimas gracias por haberte quedado hasta acá, por habernos escuchado. Ojalá que esta conversación te inspire, te abra otra nueva manera de ver la vida. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en el próximo episodio.